Te damos la bienvenida a 40 días en oración con Jesús. En esta contemplación ignaciana voy a seguir leyendo el capítulo 14 de San Mateo. La vez pasada repasamos muerte de Juan el Bautista. Jesús se entera de eso. Se sube a la barca, se retira a orar. Cuando baja de la barca, la gente ya lo está esperando. Cura enfermos, multiplica los panes. Y el último renglón que había leído decía, y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estábamos viendo un día ordinario, o un día que narra el evangelista Mateo en el capítulo 14 de su evangelio. Vamos a seguir con esa narración, es el mismo día, es la misma continuación de todos los sucesos, los hechos que contemplamos en la meditación pasada. Esto solo para poner en contexto y ahora sí, vamos a disponernos, vamos a hacer esta pausa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, haz algo para tranquilizar tu cuerpo. Si quieres estirar tus manos, tus brazos, tus pies, pararte, sentarte, algo que te muestre a ti mismo que estás haciendo una pausa. Y en este momento entrega todos los pendientes a Jesús, déjaselos en sus manos. Que Él los tenga, que Él los toque, que Él los asuma. En un momentito más Él te los va a regresar. Pero en este momento dile que ahí se los dejas, que quieres que este momento sea exclusivo para Él y que si Él quiere decirte algo al respecto de esos pendientes o de esas preocupaciones o de esas tareas, muy bien, que te lo diga. Pero tú no estarás enfocado en ellas, ahí las vas a dejar. Es decir, ponemos nuestra realidad, nuestra vida, nuestros sucesos, eventos, experiencias en sus manos. Y ahora invoquemos al Espíritu Santo pidiéndole que nos dé luz, pidiéndole sobre todo que toque nuestra mente, que disponga nuestra imaginación, que Él nos dio esa facultad. Espíritu Santo, la ponemos bajo tu acción, bajo tu gracia, bajo tus alas. Haz con nosotros lo que tú quieras. Te damos permiso de que entres, de que nos transformes, de que nos ilumines. Queremos recibir lo que tú tengas para nosotros, sea fortaleza, sea amor, sea el darnos cuenta de algo que nos falta, lo que tú quieras, Espíritu Santo. Tú sabes mejor que nosotros qué es lo que necesitamos. Nos disponemos a recibirlo. Queremos recibirlo de ti. Así que dedica unos momentos a decirle esto mismo en tus palabras o simplemente a ser consciente de que estás bajo su presencia y bajo su gracia. Y ahora vamos a continuar con las líneas del Evangelio 14 de San Mateo. Ya decíamos que lo último que leímos la vez pasada fue: los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Continúo con el versículo 22. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Esas son las instrucciones de Jesús. Pedro, Juan, Santiago, cada uno de los discípulos, súbanse a la barca, adelántense. Yo ahora voy, necesito despedirme de la gente. Colócate ahí, ya sea con Jesús, que se está despidiendo de la gente, ya sea que tú seas una de las personas de las que se está despidiendo, ya sea que tú seas uno de los discípulos que se va adelantando en la barca, pero que se quedan viendo la escena desde lejos. Y se quedan viendo a Jesús y a la gente, cómo están interactuando.
Y como dice San Ignacio, las pautas: ve a las personas, qué dicen y qué hacen. Las 3 cosas son importantes: verlas, escuchar y después ver sus acciones. Después, continúa el Evangelio, de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar, y al atardecer estaba solo ahí. Interesante, vemos que ya es la segunda vez que él busca un momento de soledad. Así que despide a la gente, sube al monte solo para orar, y al atardecer ahí sigue Jesús solo. Después de curar enfermos, después de saber que Juan el Bautista murió, después de multiplicar los panes, después de despedir a sus discípulos, otra vez busca un momento de interioridad, de oración. Contempla a Jesús. Ve qué te dice esto a ti. Y ahora sí continuamos. Al atardecer estaba solo ahí, y la barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. ¿Qué quieres ver? Primero a esa barca, cómo estaba zarandeada, cómo estaba lejos, cómo estaba el viento, cómo observas el lugar. Mete tus 5 sentidos, como nos dice San Ignacio. Así estaba la barca, y resulta que en medio de ese viento tan fuerte, de un mar tan encrespado, aún en ese mar, Jesús empieza a caminar sobre el agua para acercarse a ellos. Observa esa escena, ver las personas, qué dicen, qué hacen. Los discípulos, continúa el texto, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, que soy yo, no teman. Observa su miedo, gritos incluso. ¿Nos pudiera pasar eso? Miedo, gritar ante la presencia de Jesús. Pero la respuesta de Jesús es: ánimo, que soy yo, no temas. ¿Qué te dice esto a ti? El ponerte en medio de esa escena. ¿Qué sucede cuando te pones en medio de esa escena? Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Escucha, mete tus 5 sentidos, escucha la voz de Jesús que dice: ven, observa los pies de Pedro, tal vez. O tal vez observes la mirada de Jesús cuando lo llama. O tal vez eres un tercer discípulo simplemente viendo las olas, viendo el viento y viendo a esas 2 personas, a Jesús y a Pedro. Ya estaba Pedro sobre las aguas y dice: pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzara a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento,
Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Lo voy a repetir para que te quedes en donde sientas que tienes que quedarte en esta contemplación. Dice: pero viendo la violencia del viento le entró miedo, y como comenzara a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Así casi termina este día, ya no como contemplación, sino como conclusión. Dice el siguiente pasaje, que es muy breve. Dice: terminada la travesía llegaron a tierra en Genesaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocara siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron quedaron salvados. Con las dos últimas contemplaciones que hicimos, repasamos un día donde hay muchos milagros, enfermos, multiplicación de panes, Jesús camina sobre las aguas, Pedro también camina sobre las aguas. Hay mucho impacto. Una cosa es sabernos ya los pasajes del Evangelio y otra cosa es acercarnos como una página en blanco, meternos a esta película que es verdadera y vivirla en primera persona, vivirla bajo la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué te dijo hoy Dios? Es el momento de hablar con Él, de hacer consciente qué sucedió en tu interior, que dejó en ti estos momentos de contemplación. Hay movimientos positivos, buenos, anhelos, deseos, o hay dudas, cuestionamientos. Tal vez te abre un camino personal de crecimiento, de mejoría, de algo que le quieras pedir a Dios. ¿Qué sucedió? Háblalo con Él. Y ahora, Jesús, cerramos esta oración dándote gracias por tu presencia, dándote gracias por quien eres, dándote gracias también por el Evangelio, por dejarnos unas líneas donde te podemos conocer más, donde tú nos sigues hablando, donde tú te sigues revelando a nosotros mismos. Gracias, Jesús, por tu presencia en mi corazón. Gracias, Jesús, por tu presencia en mi vida. Gracias, Jesús, por tu presencia en la Sagrada Escritura. Te pido que me ayudes siempre a reconocer esa presencia. A valorarla, a aprovecharla, a desearla también, a desear estos momentos de oración. Gracias, Jesús, y quédate conmigo. Termino esta oración, pero tú quédate conmigo. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen purísima, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.